Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación estudiaremos sobre las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, para comenzar vamos a establecer aquí dos límites base que son los siguientes. El límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ es igual a 1 y el límite cuando θ tiende a 0 de coseno de θ menos 1 sobre θ es igual a 0. Estos dos límites trigonométricos serán importantes para poder encontrar las derivadas de las funciones trigonométricas seno y coseno. Recuerden que la idea es ampliar nuestra lista de funciones, la derivada de nuestra lista de funciones básicas con las cuales se trabaja en el cálculo. Entonces, para comenzar, explicaremos la derivada de la función seno. Entonces, pero recuerden, el límite cuando la variable tiende a 0 de seno de la variable sobre la variable es igual a 1. Y el límite cuando la variable tiende a 0 de la variable menos 1 sobre la variable es igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar la función f de x igual a seno de x. Y vamos a mostrar que la derivada de la función seno es la función coseno. Aplicamos la definición y nos queda entonces que f' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y reemplazamos entonces lo que vale f de x, que es seno de x. Quedaría seno de x más h menos seno de x sobre h. Aquí ahora usamos entonces una propiedad de la función seno, que me dice que seno de suma de ángulos, digamos que del ángulo a más b, es igual a seno de a coseno de b más seno de b coseno de a. Y nos quedaría entonces, al aplicar esa propiedad aquí, con a igual a x y b igual a h, nos queda esta expresión. Nos queda el límite de seno de a coseno de b, seno de x coseno de h, más seno de h coseno de x menos seno de x. Ahora factorizamos, sacamos un factor común, la expresión seno de x, y nos queda lo siguiente. Nos queda que solamente estamos trabajando en el numerador, ¿ok? Aquí seno de x factor de coseno de h y seno de x factor de menos 1. Más seno de h coseno de x, que es la otra expresión que nos quedó allí. Allí entonces ahora aplico la propiedad de que a más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c. Propiedades de las fracciones, y nos queda entonces que esto me da entonces el límite cuando h tiende a 0 y queda seno de x coseno de h menos 1 sobre h, más es el límite cuando h tiende a 0 de seno de h coseno de x sobre h. Recuerden que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces aquí tenemos este límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Es el mismo límite cambiando la variable, pero tiene el mismo resultado, o sea que esto es 0. Y este límite de aquí es el mismo límite trigonométrico seno de θ sobre θ cuando θ tiende a 0, que me da 1. Y o sea que esto me queda 1. Entonces la derivada de la función seno me queda igual a 0 más coseno de x, o sea, coseno de x. Ahora continuemos. Entonces, hemos mostrado lo siguiente, hemos mostrado que la derivada de la función seno es la función coseno. Ahora, les queda de ejercicio verificar que la derivada de la función coseno es menos seno. Se hace de manera análoga o parecido como procedimos con la función seno, solo que en lugar de usar la propiedad de seno, van a usar la propiedad de coseno. Coseno de a más b, coseno de a, coseno de b, menos seno de a, seno de b. Y nuevamente factorizan y usan los límites trigonométricos que dimos anteriormente. Listo, entonces procedemos ahora a encontrar la derivada de la función tangente. Ahora sabemos que la función tangente se puede expresar como seno de x y coseno de x. Y este es un cociente de función. Un cociente de funciones del cual conocemos las derivadas. Asumiendo que hicieron el ejercicio, o que van a hacer el ejercicio, entonces procedemos de la siguiente manera. Entonces, como es un cociente, usamos la regla del cociente y nos dice que la derivada de la función tangente
sería la derivada de la función del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de la función seno es coseno, por lo cual me dice que esto queda coseno al cuadrado. Y la derivada de la función coseno es menos seno. Entonces esto me daría más seno al cuadrado. Y usando una identidad trigonométrica que me dice que esto es 1, me quedaría la siguiente expresión. 1 sobre coseno cuadrado. Y esto lo puedo expresar como 1 sobre coseno todo al cuadrado. Y sabemos que de las identidades trigonométricas esto es igual a secante. Entonces quedaría secante al cuadrado de x. Por lo cual hemos mostrado entonces que la derivada de la función tangente es secante al cuadrado. De manera análoga, y les queda como ejercicio verificar que la derivada de la función cotangente es menos cosecante cuadrado. La idea pues es nuevamente usar la regla del cociente para las derivadas y al expresar pues la cotangente como coseno de x sobre seno de x. Y se procede de la misma manera y se llega a que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. ¿Listo? Vamos a proceder ahora a encontrar la derivada de la función cosecante de x. Secante de x. Vamos a considerar la función f de x igual secante de x, la cual sabemos que la podemos expresar como 1 sobre coseno de x, que fue la identidad que usamos en el ejercicio pasado. Entonces, nuevamente es un cociente de funciones del cual conocemos la derivada del numerador y del denominador. Entonces me queda que la derivada de la función secante es la derivada de 1 del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada la función del numerador por la derivada de la función del denominador sobre la función del denominador al cuadrado. Este da 0 porque la derivada de una constante es 0 y la derivada de coseno es menos seno. Por menos da más. Entonces da seno de x sobre coseno al cuadrado. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto lo puedo escribir como 1 sobre coseno por seno sobre coseno. Y esto es secante y esto es tangente como sabemos. Y esto me daría entonces secante de x por tangente de x. Así hemos verificado entonces que la derivada de la función secante de x es secante de x por tangente de x. Nuevamente, les queda de ejercicio verificar que la derivada de la función cosecante de x es menos cosecante por cotangente de x. Se hace de manera análoga y solo que ahora van a expresar a cosecante de x, la van a expresar como 1 sobre seno de x y van a aplicar nuevamente la regla del cociente. Entonces no es difícil, se hacen de manera parecida como estamos procediendo aquí. Y bueno, les queda de ejercicio. Vamos con un ejemplo en el cual tengamos que aplicar las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, el siguiente ejemplo dice lo siguiente: derive f de x igual a secante de x sobre 1 más tangente de x. Y la pregunta es, ¿para cuáles valores x en el intervalo menos pi medio, la gráfica de f tiene una tangente horizontal? Recordemos que la tangente es horizontal donde la derivada es 0, puesto que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. ¿Okay? Entonces, encontramos la derivada y la igualamos a 0. Como tenemos un cociente de funciones, encontramos la derivada de ese cociente y nos queda la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador sobre la función del denominador al cuadrado. Aquí la derivada de secante, vimos ahora mismo que la derivada de secante es secante por tangente. Y la derivada de 1 es 0 y la de tangente es secante cuadrado. O sea que nos quedaría esta expresión. Secante por 1 más tangente por secante al cuadrado. Ahora aquí tengo factor común, secante, secante, y queda tangente de 1 por tangente, tangente por 1, que es tangente, y tangente al cuadrado. Quedaría esta expresión así. Y recordemos que tangente 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. O sea que tangente al cuadrado menos secante al cuadrado de teta es igual a menos 1. Que es donde aquí usamos esta expresión, esta identidad para esta expresión y nos queda aquí un menos 1. Listo, entonces la derivada es eso.
Y vemos entonces que la derivada es 0 cuando el numerador aquí de esta expresión es 0. Pero entonces eso me quiere decir lo siguiente. F' es 0 si solo si secante por tangente menos 1 es 0. Pero secante nunca es 0. Entonces me queda que la tangente menos 1 ha de ser igual a 0, que es lo mismo que la tangente sea igual a 1. Y esto aquí quiere decir que x es igual a tangente a la menos 1 de 1. Y eso me indica que x es igual a pi cuartos. Entonces, eso es todo al respecto de las derivadas de las funciones trigonométricas. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí. Chao, chao.